Un saludo a toda la audiencia del Espectador que se conecta a esta entrevista. Entrevistas El Espectador. Hoy estamos acompañados por el doctor Eduardo Montealegre, ex fiscal general de la Nación y ex magistrado de la Corte Constitucional. Magistrado Montealegre, buenos días, ¿cómo está? Jordan, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. Magistrado, ex fiscal, doctor Montealegre. El presidente Gustavo Petro ya anunció que la consulta popular va porque va. Y dijo que ahora va por decreto. Usted fue llamado a la Casa de Nariño precisamente a ser consultado, a ser parte del equipo que va a estructurar este decreto. Cuéntenos, ¿cómo se cocinó todo o cómo se está cocinando todo este decreto? ¿Cuáles son los planteamientos principales? Y bueno, ¿cómo llega usted a la Casa de Nariño? ¿Cómo lo contactaron? ¿Qué pasó en ese inicio? Jordan, el eje central de la posición del gobierno para convocar la consulta por decreto es el de que el Congreso, al tramitar el concepto que se exige al Senado para que conceptúe favorable o desfavorablemente con respecto a la consulta, fue inconstitucional. Es decir, el presidente de la República, una vez que escuchó los argumentos de los abogados y juristas que lo han acompañado en esta decisión, es la de que ese trámite violó principios constitucionales. Es claro en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en el constitucionalismo contemporáneo propio de las constituciones de la posguerra, de que los vicios de trámite en el Congreso, en los actos de formación de un acto legislativo o de una ley o de normas del ordenamiento jurídico, pueden ser inconstitucionales cuando la violación de la forma trasciende a la violación de principios y valores constitucionales. Entonces, en este caso, existieron 6 vicios de trámite que el gobierno tiene totalmente probados, y esos 6 vicios de trámite implicaron la violación de principios de la Constitución, como el principio de razonabilidad y ponderación en ejercicio de la función pública, el principio pro democracia, el principio pro intervención, el principio del debido proceso. En conclusión, el fondo de la decisión del presidente es la de que encontró que ese trámite que se hizo en el Senado de la República fue un trámite que violó la Constitución. Cuando eso sucede, el artículo 5 del reglamento del Congreso de la República, ley 5 del 92, establece que si hay un desbordamiento del marco constitucional, el acto del Congreso no tiene efecto alguno. Entonces, ese es el soporte de la tesis del presidente de la República. Usted, desde antes de ser llamado a la Casa de Nariño, había expresado pues, públicamente su visto bueno, por decirlo de alguna manera, que se decretara, que se llamara consulta popular a través de decreto. ¿Cómo es que terminó usted llegando a asesorar directamente todo esto a la Casa de Nariño? Mire, yo la semana pasada di mi opinión en medios de comunicación, y especialmente escribí un artículo en la revista Raya donde exponía por qué razón el trámite del Congreso era inconstitucional y por lo tanto el presidente podía inaplicar ese acto del Congreso y convocar por decreto. Allí yo doy varios argumentos, señalé cuáles son los vicios de inconstitucionalidad que tuvo el trámite en el Senado de la República y expliqué por qué razón debía entenderse que el Congreso no se pronunció y eso habilita al presidente para convocar por decreto. A partir de ese artículo, en la Presidencia de la República, el lunes me llamaron que si quería participar en una reunión con el señor presidente de la República para debatir y deliberar acerca de estos argumentos, y por eso fui a la Casa de Nariño, al despacho del señor presidente, con un grupo de juristas a exponerle los argumentos que se pueden dar
para convocar la consulta por decreto. Además de usted, doctor Montealegre, ¿qué otros juristas, quiénes están conformando este grupo de asesores para que se pueda expedir el decreto? Mire, en la reunión estuvo presente el embajador de Colombia ante la OEA, Ernesto Vargas, jurista muy destacado, expresidente de la Corte Constitucional con amplia trayectoria en materia jurídica, constitucional, defensa de los derechos humanos. Estuvo presente también un constitucionalista de la Universidad Nacional, Jefferson Dueñas, que fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional durante más de 15 años. Estuvo presente el señor ministro del Interior, el viceministro, el secretario jurídico de la presidencia y un grupo de asesores de esos funcionarios. Y el presidente de la República. Presidente de la República. Se había hablado, se conocía que el ministro del Interior, Armando Benedetti, ya tenía un borrador de lo que va a ser este decreto. ¿Qué puntos, de acuerdo a la reunión que ustedes tuvieron en la Casa de Nariño, qué puntos o cómo va a estar estructurado este decreto que van a presentar? Mire, como lo ha dicho el ministro del Interior, Armando Benedetti, él ya tiene un borrador. Precisamente la reunión con el presidente de la República giró en torno a la estructura de borrador de decreto que proyectó, que tiene Armando Benedetti. ¿Cuál es la estructura de ese decreto? En primer lugar, el decreto pues convoca a una consulta popular. El decreto también fijará la fecha de cuándo se debe hacer la consulta. Por ley tiene que ser dentro de los 3 meses siguientes, por lo tanto, a más tardar en agosto tendrá que haber consulta. Pero en el campo ya de la fundamentación jurídica, el decreto explica por qué razones el trámite del Congreso, la votación específicamente, contrarió en forma manifiesta principios y valores de la Constitución. Entonces, está centrado el decreto en una explicación jurídica de la inconstitucionalidad del trámite y de sus consecuencias. Y la consecuencia es que se invoca el reglamento del Congreso, artículo 5 de la ley quinta del 92, donde se dice que cuando un trámite del Congreso se hace por fuera del marco constitucional, ese acto no tiene validez, no produce efecto alguno. Es decir, aquí se parte del punto de vista que hay una inconstitucionalidad del trámite y que la consecuencia es la inexistencia. Pero cuando hablamos de la inexistencia del acto no estamos hablando de una inexistencia en sentido material. Algunos creen que el acto sí existió porque materialmente hubo una votación, hubo un escrutinio, hubo una certificación. Materialmente, desde el punto de vista naturalista, existió un hecho, pero resulta que ese hecho desde el punto de vista jurídico no existe, no se puede considerar jurídicamente existente porque al violar principios constitucionales no tiene efecto alguno. Entonces, en conclusión, se explica por qué el trámite violó principios constitucionales, se enumeran 6 vicios de trámite de inconstitucionalidad y las consecuencias. Esa es básicamente la estructura de ese decreto. Precisamente lo que usted me menciona de los vicios, de los supuestos vicios de trámite que hubo en esa votación del Senado en la que se hundió la consulta, pues esto, usted me dice, tiene que haber una revisión de constitucionalidad. Esta revisión no tendría que hacerla precisamente la Corte Constitucional, porque entra el presidente, el gobierno, a decir de una vez, esta votación no existió a nuestros ojos. Como usted dice, hubo una votación material, los votos están, hubo una decisión, al fin y al cabo, pero pues de alguna manera se desconoce. Ahí, ¿cómo entender esto? Porque la revisión la hace el presidente y no la Corte. Mire, es una muy buena pregunta. Una buena pregunta porque nos lleva a dar una explicación sencilla de cuál es el modelo de control constitucional en Colombia. Si uno quisiera simplificar los tipos de modelo, y digo la mayor simplificación posible de modelos de control porque son muchos y en algunos países muy complejos, pero yo creo que hay dos grandes ejes del control. Los controles concentrados, en los cuales el control de constitucionalidad solo lo hace una Corte Constitucional independiente, y otra forma de control que se llama el control difuso de constitucionalidad. Realmente nosotros tenemos una convergencia de esos dos modelos, porque la regla general de control constitucional
el monopolio del control con efectos generales y prevalentes sobre los demás lo tiene la Corte Constitucional. Pero se introducen elementos del control difuso, porque el artículo 4 de la Constitución establece que la Constitución es norma de normas y cuando exista una norma jurídica de menor rango que contraríe la Constitución, prevalece la norma constitucional. ¿Quién hace ese control difuso? ¿Los jueces o el funcionario que deba aplicar ese acto normativo? En este caso, el control difuso lo hizo el presidente de la República. Lo hizo el presidente de la República porque él tenía que decidir si convocaba o no convocaba a la consulta y encontró que el concepto del Congreso, que fue negativo, fue un concepto inexistente porque violaba principios y valores constitucionales. O sea, en el modelo de control constitucional nuestro, que tiene elementos de lo que se llama control difuso, porque cualquier juez de la República, por ejemplo, puede aplicar lo que se llama una excepción de inconstitucionalidad, que significa que no se aplica la ley, sino que se aplica directamente la Constitución. Lo hizo el presidente. El presidente no tenía que esperar ninguna decisión del Consejo de Estado ni de la Corte. Ahí quiero de pronto, antes de continuar, que nos explique pues a las personas que están viendo esta entrevista, en palabras mucho más simples, ¿qué es este control difuso? Es un control que sale, que no tiene que hacer la Corte Constitucional y que puede hacer un funcionario público, ¿es lo que Sí, señor, sí, señor. El control difuso se basa en que el control de una norma del ordenamiento jurídico, una norma de menor jerarquía que la Constitución, no lo hace solamente la Corte Constitucional. La regla general es que lo haga la Corte, pero cualquier juez de la República, por ejemplo, si no existe un pronunciamiento de la Corte Constitucional, un juez de la Corte de la República, cuando resuelve un caso particular y encuentre una ley que es aplicable al caso, pero esa ley contraría principios y valores de la Constitución, el juez está facultado para no aplicar la ley y aplicar directamente y resolver el caso con fundamentos constitucionales. Eso es lo que se denomina una excepción de inconstitucionalidad. Por eso se llama control difuso, porque lo puede hacer cualquier juez de la República en casos particulares. Pero no solo los jueces, autoridades administrativas también, cuando vayan a decidir sobre un caso y encuentran que una norma legal o un acto administrativo viola la Carta Política, pueden dejar de aplicar esa norma inferior y hacer prevalecer la Constitución. Eso fue lo que hizo el presidente de la República. El presidente de la República, de acuerdo al artículo 4 de la Constitución, tiene competencia para darle prevalencia a la Constitución sobre una norma de menor jerarquía, en este caso sobre el acto del Congreso. Usted me menciona pues mucho la competencia del presidente para este caso. También me ha mencionado que precisamente ante esa competencia es que él puede decir esa votación no existió. Lo que hablamos, materialmente existió, pero pues a los ojos del presidente del gobierno y de la validez que tiene, no tiene efectos. Exactamente. Pero, ¿por qué no esperar a que esto lo diga un juez, una autoridad judicial, y no el gobierno? Lo pregunto también porque ya en el Consejo de Estado, por ejemplo, hay una demanda que va caminando precisamente sobre la votación del Senado que hundió la consulta popular. ¿Por qué no esperar a que una autoridad judicial sea quien lo diga y no el gobierno? En primer lugar, porque es que el presidente tiene una obligación. El presidente no debe esperar a que exista una decisión judicial, porque la Constitución lo autoriza para que mientras no exista una decisión judicial sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto, él haga prevalecer la Constitución. Es un mandato, es un deber del presidente, no es una facultad. Si encuentra una norma ostensiblemente inconstitucional, el presidente aplica directamente la Constitución y no tiene necesidad de esperar pronunciamientos de las altas cortes. El presidente ya lo ha hecho. El presidente en el pasado, creo que el año pasado, si no estoy mal, aplicó la misma figura. Aplicó la misma figura porque encontró que actos del ordenamiento jurídico colombiano internos, normatividad interna,
violaba la Convención Americana de Derechos Humanos. Es lo que se llama el control de convencionalidad. El presidente encontró que actos de inferior jerarquía violaban la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto inaplicó el texto legal colombiano, el texto normativo, e hizo prevalecer la Convención Americana. O sea, esta figura ya la había aplicado el presidente de la República y lo hizo hace poco. ¿Recuerda en qué caso fue que lo aplicó el presidente? Fue en un caso electoral. No recuerdo exactamente el caso, pero fue en un caso eminentemente electoral que tenía que designar, creo que el reemplazo de alguien por sus competencias, y ahí el presidente ya aplicó esta figura, pero no recuerdo exactamente el caso. Otros expertos juristas que también han analizado el tema desde distintas aristas, perspectivas, han dicho que el presidente con esta decisión de convocar a consulta popular a través de decreto podría estar cayendo en un prevaricato, por no esperar precisamente a que haya un pronunciamiento judicial, sino estar adelantándose para sacar pues, su pretensión, que es esta consulta. A mí me parece que, con el respeto que me merecen esas personas, eso es un disparate en zancos. Decir que el presidente comete un prevaricato porque aplica la Constitución y hace prevalecer la Constitución sobre los actos, sobre un acto normativo del Congreso, no tiene ningún fundamento jurídico. Un prevaricato se da cuando se expide un acto y ese acto es manifiestamente contrario a la ley, es decir, es caprichoso, no tiene fundamento, no tiene razonabilidad, quebranta en forma evidente normas del ordenamiento jurídico. Pero este no es el caso del presidente. El presidente toma esta decisión con base en argumentos que son plausibles, argumentos que son razonables, es decir, toma esto con base en interpretaciones plausibles y razonables de la Constitución y además basado en precedentes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Además, con invocación de normas expresas. Aquí hay una norma expresa del reglamento del Congreso que establece que cuando el acto del Congreso viola principios y valores de la Constitución, ese acto no produce ningún efecto. Esa es una base. O sea, aquí en síntesis el presidente tiene dos bases normativas muy importantes para sustentar su tesis. Primero, el artículo 4 de la Constitución, donde dice que si hay incompatibilidad entre un acto y la Constitución, debe prevalecer la Constitución. ¿Qué hizo el presidente? Hacer prevalecer la Constitución sobre el acto del Congreso. Segundo lugar, el reglamento del Congreso claramente dice que si el acto viola la Constitución, no tiene efecto ninguno. Entonces el presidente no está cometiendo un acto caprichoso, arbitrario. Él va a expedir esto con una sólida fundamentación jurídica y me parece un despropósito hablar de prevaricato. Es una tesis totalmente equivocada. Este decreto y sus efectos, es decir, la consulta, llamar a consulta a las personas, va a tener de todas maneras, o se espera que tenga una revisión posterior. Yo aquí quiero de pronto que usted nos haga una precisión sobre, en dado caso de que haya una revisión, ¿qué tendría que ocurrir para que se revise, para que una autoridad judicial la revise? ¿Y qué autoridad sería? Lo pregunto porque el decreto, al ser un acto administrativo, tendría que quedar en manos del Consejo de Estado su eventual revisión, pero los efectos, ya la consulta popular como tal, sería una revisión constitucional que tendría que hacer en ese caso la Corte Constitucional. Aquí, ¿quién revisaría qué y qué tendría que pasar para que llegaran a revisarlo? Sí, también gracias por la pregunta, muy buen enfoque del tema, muy buena pregunta que me permite aclarar quién va a hacer el control. Para mí y para el gobierno nacional es absolutamente claro que el control de todo este proceso constitución de convocatoria a la consulta popular, la única autoridad competente es la Corte Constitucional. ¿Por qué razón? Porque la consulta y la convocatoria de una consulta debe entenderse como un proceso constitucional. Un proceso constitucional que inició con un acto administrativo del presidente de la República, donde sometió al Congreso, con la firma de todos los ministros, 12 preguntas para que el Congreso expidiera o emitiera un concepto favorable o desfavorable. Ahí se inició el proceso.
Y ese proceso constitucional termina en el momento en que se haga la votación y la registraduría certifique cuál fue el número de votos y se establezca si se cumplió o no con el umbral constitucional y legal que se exige en este caso. O sea, entendámoslo como un proceso constitucional. En ese proceso constitucional existen pasos, existen etapas, y en cada una de esas etapas intervienen varias autoridades. Autoridades administrativas como el presidente de la República, el Congreso de la República como legislador, como ejercicio de su capacidad que tiene de crear derecho, y la Registraduría Nacional. Pero mírese que en el transcurso, en estos pasos, hay diferentes actos. Unos actos que normalmente, si no estuvieran dentro de un proceso constitucional de consulta, serían controlados por el Consejo de Estado, como los decretos del presidente. Pero en este caso, como todos estos actos intermedios forman parte del proceso constitucional que lleva a la democracia directa y a la consulta del pueblo, el control lo hace la Corte Constitucional integral de todos los actos, y es un control posterior, o sea, lo hacen después de la votación. En una época se pretendió que existiera un control anterior por parte de la Corte, y la misma Corte Constitucional en 2 decisiones estableció que no existía control automático, que no existía control previo, sino que el control era posterior. Decisiones que hicieron tránsito a cosa juzgada y son obligatorios. Ya inclusive el Consejo de Estado tiene precedentes en el sentido de que el control de todos estos actos no es del Consejo de Estado, sino que es de la Corte Constitucional. O sea, tenemos precedentes ahí. Segundo precedente que nosotros tenemos muy importantes es de que cuando así se trate de actos administrativos, de decretos generales como el que va a expedir el presidente de la República, el control lo hace la Corte Constitucional. Le voy a dar un ejemplo, el caso del referendo que iba a hacer Álvaro Uribe para la segunda reelección. Él convocó a unas sesiones extraordinarias, un acto administrativo, y ese acto administrativo no lo analizó el Consejo de Estado, sino que lo analizó la Corte Constitucional como análisis de todo el control automático y previo del frustrado y afortunadamente declarado inconstitucional por la Corte, donde Uribe quería perpetuarse en el poder. Ahí la Corte hizo el análisis de un acto administrativo. Entonces, aquí existen fundamentos jurisprudenciales sólidos para sostener la tesis con base en precedentes de que la competencia es de la Corte Constitucional y no del Consejo de Estado. Usted menciona estos precedentes, sin embargo ninguno ha sido, o más bien en Colombia nunca se ha hecho una consulta popular a la magnitud que le está planteando el gobierno en este momento. Muy posiblemente esto, pues como usted ya nos explicó, si se demanda, llega a revisión de la Corte Constitucional. Ya usted nos dijo sí o sí, tiene que caer en ese alto tribunal. Precisamente sobre la Corte Constitucional, el presidente Petro ha dicho en reiteradas ocasiones que la Corte Constitucional le da golpes blandos, porque le han tumbado sus decretos de emergencia en La Guajira, partes de su Plan Nacional de Desarrollo, distintas iniciativas. ¿Qué caso tiene entonces que monten todo este decreto, que lo sustenten, si en palabras del presidente le tumban todo? Si esto llega a la Corte Constitucional y según él allá todo se lo tumban, ¿para qué todo este trabajo? Porque son las reglas del juego, son las reglas del Estado de Derecho, y Petro ha jugado muy institucionalmente. Cuando a Petro lo eligieron, la ultraderecha tejió una narrativa difamatoria de que iba a ser un dictador, que Colombia estaba cogiendo los mismos rumbos desafortunados y autoritarios que ha tomado Venezuela, pero Petro ha sido un hombre institucional. Petro, a pesar de la oposición y a pesar de muchas decisiones adversas en la administración de la Administración de Justicia, siempre las ha acatado. Aquí no ha habido ninguna posibilidad de que el presidente se brinque la institucionalidad, la ha respetado. Y este decreto lo va a expedir en el marco de la Constitución, no por fuera de la Constitución, y con una interpretación razonable y plausible de la Constitución.
Ahora, si la Corte declara la inconstitucionalidad, pues son las reglas del juego de una democracia y el presidente tendrá que acotar el fallo de la Corte. Decisión que solo puede tomar la Corte cuando se haya producido la consulta. Creo que existen razones de fondo para decir que los actos del presidente son constitucionales, ajustados a la institucionalidad, y no veo razones para que la Corte eventualmente declare inexequible todo este proceso constitucional de consulta popular. Doctor Montealegre, ya para ir cerrando, usted me dice que ya al gobierno le queda muy poco tiempo para hacer esto, y usted fue llamado apenas hace unos días como para conformar este grupo de juristas que están montando este esqueleto del decreto. ¿Cómo han sido estas reuniones? ¿Cada cuánto las van a tener? Pues en vista de que ya les quedan contados días para hacerlo. ¿Hasta cuándo tienen? Mire, el término se vence el lunes, que es el término máximo con que cuenta el presidente, que son los 8 días. Lunes 9 de mayo. Lunes 9 de junio. De junio, perdón. Creo que debe expedirse antes del 9 de junio. No el 9, sino antes, porque yo he sugerido en presidencia una lectura ortodoxa, en el sentido de que se cuenten los días como días calendario, y los días calendarios vencen el lunes. Luego, antes del lunes, yo creo que a más tardar el domingo, es mi sugerencia al gobierno, se debe expedir este decreto. Por lo tanto, en el transcurso de la semana tendremos varias reuniones de trabajo para ir puliendo y consolidando la argumentación, pero los lineamientos centrales que ya fueron aprobados por el presidente de la República en cuanto a ejes centrales de la argumentación del decreto y el enfoque jurídico ya fue aprobado por el presidente de la República. Este decreto para la consulta popular va a incluir las mismas 12 preguntas que el Senado votó negativamente. Sí, señor. El decreto va a contener las 12 preguntas que el presidente sometió a consideración del Senado y que son inexistentes y que fueron objeto de una votación inexistente por el Senado de la República. No contendrá absolutamente nada más, ni una coma más ni una coma menos. Y con este tema tan álgido, ¿cómo está el ambiente en la Casa de Nariño ahora que usted está frecuentándola? No, yo veo al presidente muy distensionado, a un presidente convencido de que en una consulta popular el pueblo colombiano, más de 13 millones de personas se requieren, va a votar a favor de la transformación laboral de Colombia y de un cambio social y de un salto social y de abolir y disminuir la inequidad laboral que existe en Colombia y todos estos procesos laborales que no se dan en condiciones de igualdad para los trabajadores y la gente trabajadora de este país. Y el decreto va porque va, en el sentido, y lo pregunto porque el mismo día que se hundió la consulta popular resucitaron el debate de la reforma laboral. Entonces el decreto va porque va y es independiente del futuro que tenga en este momento el tránsito que hace por el Congreso la reforma laboral. La posición del gobierno es que independientemente de lo que decida el Congreso con la reforma laboral que van a discutir antes del 20 de junio, la consulta popular va porque va. Doctor Montealegre, le agradecemos mucho el tiempo que nos dio en esta entrevista del Espectador. Muchas gracias a todas las personas que se unieron a esta entrevista. Los invitamos a que sigan todos los contenidos del Espectador.